Buenas noches, bendiciones a todos. Espero que estén muy bien, que estén gozando de la paz de su hogar y de la paz de Dios sobre todo. Pues seguimos con más, según la activación, ¿verdad?, de la alerta del Espíritu Santo para naciones. Y vamos a hablar rápidamente sobre una pequeña exhortación, ¿verdad?, que habla el libro de los Hechos, capítulo 16, y habla una promesa de Dios. Vamos a hablar de las promesas de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? Cuando una persona te dice, te prometo que te voy a dar esto, si tú haces esto. Entonces, ¿qué es una promesa de Dios? Es un trato entre Dios y los hombres, entre Dios y tú, si tú entras en pacto con Él, ¿sí?, en acuerdo, en compromiso con Él. Hablábamos de las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio 28, y en Deuteronomio, en ese libro, viene mucha promesa, mucha alerta, mucho del corazón y del pensamiento de Jehová, y de que si nosotros nos apegamos a su palabra, obtenemos ese tratado, ese trato hecho con Dios. Dios lo cumple, pues. Entonces, una promesa es una palabra que Dios te va a cumplir. Ahora dice aquí, ¿cómo obtengo yo esa promesa? Creyéndole a Él, usando mi fe, que así se va a hacer, que ya se cumplió. Hacerlo como si ya lo tuviera yo, lo creo que así va a ser. Y entre los términos y conceptos de la fe está comprometerse. Comprometerse es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que dice su palabra escrita. Y después de eso, ¿qué sigue? Cumplimiento de eso. Amén. Gloria a Dios, estamos de acuerdo en que Dios le dio una palabra a Abraham, que Dios le prometió darle muchos hijos, ¿verdad? Abraham no había podido tener hijo legítimo con su esposa. Y Dios le dio su promesa. Pero a la edad que él tenía ya era avanzada, los dos. Entonces le vino la promesa y le vino una segunda promesa, que fue tener muchos hijos. Era algo muy difícil de creer, ¿verdad? Otro diría, no, pues esto es una vacilada. Pero no, los hijos que venían eran hijos, ¿verdad?, de sus hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Amén. Entonces habla de la familia de Abraham también, y que nosotros somos familia hoy de Abraham. ¿Por medio de quién? De la fe en Jesucristo. Yo no me puedo llamar familia de Abraham o hijo de promesa si yo no llego a los pies de Cristo. Ni tampoco puedo confesar que yo soy cristiana si yo ando en pecado. Un cristiano es una persona que sigue a Cristo. Y ese fue el llamamiento que Jesús le hace a sus apóstoles. Él decía, Mateo, sígueme. ¿Sí? Así lo llamó, sígueme. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de la fe y del cumplimiento de las promesas de Dios? Seguirlo. ¿Sí? Cuando tú sigues a una persona, si esa persona se detiene, vamos a suponer que tú la vas siguiendo en un carro y va ella en bicicleta o no importa el orden. Si esa persona se detiene, te detienes. Si baja la velocidad, bajas la velocidad. Tú vas siguiéndola a ella. ¿Sí? Prácticamente va siendo tu guía en el camino. ¿Sí? No sé si alguna vez les ha pasado que dices, ¿cómo llego a tal lugar? Yo ahorita lo guío.
Y ya que llegas te dice a la derecha, a una cuadra, y ya se sigue. Seguir a Cristo es ir atrás de Él. Tú. Entonces, ahí es donde viene el cumplimiento de lo que está escrito en su palabra. Y es ser un verdadero cristiano. ¿Quién es el modelo a seguir? Jesucristo. ¿Quién es el modelo de santidad? Jesucristo. ¿Quién es el santo y el único santo? Sí, en el cristianismo verdadero y único no hay santos. Sí, el único santo es el Señor. El único que hace milagros es Cristo Jesús. Nadie más hace milagros. Nosotros traemos los milagros y hacemos tiempo de milagros en el nombre de Jesús. Y quien viene a hacer los milagros es Jesucristo. Porque Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo, resucitó. Amén. Y por medio de esa resurrección nos da vida eterna. Porque cuando estamos en pecado estamos muertos para Dios. Entonces, si usted hoy está en pecado de lascivia, de codicia, adulterio, fornicación, narcotráfico, droga, odio, envidia, ¿sí? Idolatría, cualquier tipo de idolatría, ¿verdad? Amor excesivo a los padres, amor excesivo a los hijos, amor excesivo a tu pareja es idolatría. Sí, amén. Y si ese amor no te deja servir a Dios, es idolatría. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y Dios todas las cosas las pone en su orden. Entonces, eso no te hace un cristiano, el decir, sí, yo creo en Dios. Sí, estamos viendo que los judíos, ellos trabajan el término doctorado, doctor de la ley. Ellos desde pequeñitos, desde chiquitos, los llevan a estudiar la Torá o la ley de Moisés, desde chiquititos. Y es algo que en nuestra cultura, todo lo que es América y Europa, y algunos países de Asia, no tienen como cultura, ¿sí? Ni la religión católica, ni ninguna de las denominaciones cristianas. Algunos que los papás están fieles se lo enseñan a los hijos, pero no lo tienen como lo tiene el judaísmo, como lo tienen los judíos, y aún los judíos cristianos, ya recibiendo al Mesías, ¿verdad? Como su Salvador, siguen estudiando la Biblia, ya no la Torah, ahora la Biblia completa. Gloria a Dios. Pero es una condición que ellos tienen de buscar a Dios. Amén. Y eso los hace a ellos cristianos. Si reciben a Cristo, sí. Y aplicar su palabra, eso es tener fe. Sí, amén. Entonces hago esa pequeña aclaración para ver cumplimiento en su promesa. Y vamos a ver una promesa, dice aquí, Hechos 16, 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es la promesa aquí? Destacando la promesa, que es el tema, promesas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí. Normalmente se maneja un tipo de oración, se hace una oración para entregarse a Cristo, a Jesucristo, y para obtener esta salvación. ¿Cuál es su salvación? Primeramente es vida eterna, obtener perdón de pecados,
Pero como Dios es Dios de Abraham, Dios va a salvar tu generación. Esa es la promesa. Entonces, si usted tiene hijos, va a ser salvo. Si usted tiene familia, va a ser salva. Va a llevar su proceso de salvación. Qué bueno que todas las familias, nada más uno al orar y decir, sí, recibo al Señor, automáticamente el pecado, de verdad, se va y los demonios salen y todo es adoración a Dios. Pero Dios lleva un tiempo para llamar a cada uno de nosotros. Y ese es el tiempo de nuestra fe, de nuestra espera en Él para ver cumplimiento de esta promesa que hoy nos da y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ser salvo primero nos limpia de pecado, nos lava con su sangre preciosa. Recordemos que antes el pecado se limpiaba matando un corderito, ¿sí? Se llevaban animales para el sacrificio, animales casi perfectos, sin raspaduras, sin pelaje manchado. Habían lineamientos sin lagañas, sin sarna. ¿Sí? Se le llevaba lo mejor al Señor. Y ya que se llevaba ese animalito, se degollaba y esa sangre purificaba la culpa o el pecado que tenía la persona que se presentaba como el sacerdote, ¿verdad? De Israel. Entonces, muere por todos nosotros un cordero, ¿sí? Jesucristo paga como santo, como puro, como perfecto, como varón perfecto, paga ese pecado por todos nosotros. Él nos viene a salvar, Él nos da la vida eterna, Él nos lava. Pero ya que estamos en vida eterna, que empezamos a vivir el cristianismo real como es, y no una religión, sí, gloria a Dios, empezamos a vivir de su plenitud. Él viene a ser nuestra salvación para todo. Recordemos que Cristo es cielo y tierra. Él vivió aquí como nosotros. Y es ejemplo que si buscamos a nuestro Padre Celestial, sí, vamos a poder vivir como Él vivió aquí. Porque muchos dicen, es que vivir como Él vivió, no es posible. Es que por eso Él vino a vivir aquí. Y sí es posible. Porque por eso Él nos dejó su espíritu, para que tengamos toda la fortaleza para ser salvos y estar a salvos y guardar nuestra salvación. Entonces, para toda ocasión y para toda causa, Él nos va a salvar. Porque mucha gente malentiende y piensa, pues ya dije, Jesucristo es mi Señor, y renuncio al mal, y amén, y ya nada más me congrego el domingo, y si puedo voy el domingo, y si no, no voy. Y ya automáticamente. Y de ahí hago de mi vida lo que sea. Eso no es una condición de salvación y no es practicar el cristianismo como es. Amén. Conocer a Dios es conocer la palabra escrita también. Y hay que prepararse. Hay que orar. ¿Sí? Hay que servir. Por eso dice, sígueme, Mateo, sígueme, dijo. ¿Y qué hizo? Lo hizo un apóstol. ¿Y qué hizo? Lo ungió y lo envió a predicar. Gloria a Dios, a todos sus apóstoles. Y ese es el plan también de Dios para nosotros, que apoyemos en su ministerio, en lo que Él nos va a delegar poco a poco, porque no nos va a hacer apóstoles a todos. Algunos tendrán el llamado, otros tendrán otras misiones, pero para todo tiempo Él va a ser nuestra salvación. Para cualquier problema, nuestro socorro va a ser primero Él, porque eso le entregamos nuestra vida y de ahí Él nos da una nueva vida. Sobre la vida que tú llevas viene una nueva vida. Viene un borrón y cuentas nuevas, en ceros. Él te da la nueva vida. Y si tiene usted deuda, Él se encarga de su deuda. Y si usted tiene un problema, Él se encarga de ese problema. Y si su problema es el marido, Él se encarga del marido. Y si es la esposa, Él se encarga de la esposa. El problema que usted tenga, Él lo va a abordar. Porque usted le entregó su vida, le entregó su alma. Y usted creyó esto, que el que cree en el Señor será salvo, él y su casa.
Y la primera casa es tu cuerpo físico es una casa, ¿verdad? Donde Él viene a morar, a estar sobre tu vida, sobre ti, a protegerte. Pero como tú amas tanto a tu familia, va a venir a salvar a tu familia. Amén. Va a llevar su tiempo, sí. Tal vez sea rápido, tal vez no. Pero el tiempo y el sazón de cada uno solo Dios lo sabe. Pero ahí está esa promesa. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Primero, creer en el Señor. Segundo, obedecerlo, buscarlo, seguirlo, como sus apóstoles lo siguieron. ¿Sí? Y ya de ahí esperar el tiempo para que todos sean salvos. ¿Sí? Recordemos que el pecado nos tiene en condenación eterna. Si usted ahorita está en pecado, usted está condenado eternamente. ¿Y cómo yo salgo de esa condenación? Creyendo en Cristo, entregándole su vida a Él, su alma a Él. ¿Para qué? Para que diario Dios lo vaya limpiando y lo vaya perfeccionando. Todos estamos perfeccionándonos, pero siempre y cuando estemos buscándolo. Si usted no busca a Dios, si usted no ora, usted se está engañando, usted no se está perfeccionando. Sí, esto es como el agua y la comida. Usted come, usted vive y se nutre. Amén. Pero usted no come, usted se muere. Aquí, si usted deja de buscar a Dios y de orar, y de leer su palabra, de conocerle, de estar en comunión con Él, de congregarse, sí, de llevar la obediencia de Cristo como Él lo marca, a sus mandamientos, usted crece y se nutre y se vuelve grande en el espíritu, empieza a crecer como un niño. Pero usted deja de comer su palabra, su bendición, de abrazar su amor, su paz, de cantarle cánticos de alabanza, cánticos de todos los cantos que hay. Y usted se empieza a nutrir con pura chunchaca, heavy metal y demás. Al rato usted va a traer todas esas telarañas. Amén. Entonces nadie se hace bueno de la noche a la mañana. Esta perfección lleva un tiempo, un proceso. Como la vasija de barro lleva un proceso. Y después que ya está hecha, el alfarero ve si la pinta o no la pinta, o ya la deja en rústico y vende unas rústicas y luego vende unas pintadas y ya tiene ahí su decorado. Ya sabe lo que va a hacer con cada utensilio, ¿verdad?, que fabricó. Así nosotros, nuestro perfeccionamiento es si estamos con Él. Es como una relación de pareja. Yo no puedo decir que es mi esposa o es mi esposo, ¿verdad? Según el orden de Dios. Y no viven juntos, no comen juntos. Y el marido que dice que es marido no paga los gastos de la casa. Entonces tú no eres marido, ¿verdad? Tiene que pagar los gastos de la casa, tiene que ver por su familia, tiene que ver por sus hijos, ¿sí? Y la mujer, no, pues yo no lo voy a atender. En una ocasión me tocó exhortar a una señora y ella no quería atender al marido. Y le dije, ¿quién es la esposa? Pues yo. Le digo, ¿y él cumple? Pues sí. ¿Quién paga los gastos? Él. Y le digo, ¿y por qué usted no le da de comer? Ay, porque allí está mi mamá. Le digo, ¿tu mamá es la esposa? No, es la suegra. Le dije, es que él se va a acostumbrar a esa mano. Le digo, tú lo tienes que atender, porque tú eres su esposa. Y la mano que debe de entregarle el plato y sentarse, aunque no tengas hambre, te sientas ahí con él a platicar lo que él quiera hablar, es tu mano. No que él llega del trabajo y tú te vas a acostar y ahí tu mamá anda como loca sirviéndole. Le dije, eso no debe de ser. ¿Sí? Ella no es la esposa, ella es la suegra. Y que les ayude a atender a los niños es una cosa, pero el marido lo atiendes tú.
Sí, porque estamos de acuerdo que las abuelas se vuelven como mamás. Sí, aparte luego no tienes un regimiento de hijos. Tenía un pequeño bebé y ok, que le ayudaba a la mamá. Pero ya de eso le decía yo, si él cumple, porque tú no cumples. Estaba toda huraña y siempre estaba con mala cara y siempre peleaban. Entonces ese día me tocó exhortarla porque estaba yo discipulando y precisamente él se estaba esforzando. Si él me llegaba a las clases y todo, ella era la que como que no. Entonces estaba abandonando su función. ¿Sí? Tú no puedes decir yo soy una esposa, yo estoy bien, yo soy la esposa, si usted nomás está ahí de adorno en la casa. Usted debe tener sus funciones y llevarlas a cabo para poderse llamar esposa. ¿Sí? Igual el hombre. Hay hombres que son disque esposo. Sí, y ahorita como está la cosa tan movilizada, tan volteada en el mundo, que la cabeza la tienen en los pies y los pies en la cabeza. Los hombres ahorita están buscando quien los mantenga. ¿Sí? Los hombres ya no trabajan, no les gusta trabajar. A los hombres ya están viendo que si hay una viejita pensionada para irse a vivir con ella, que ya tenga todo, casa, carro, todo. ¿Sí? No es el orden que marca la Biblia. ¿Sí? Y hoy la mujer no quiere sufrir nada. ¿Sí? Y la palabra dice que Dios mandó al hombre a trabajar y a ganarse el pan con el sudor de su frente. Y a la mujer la mandó a sufrir, ¿sí? Con dolores. Cada 28 días la mujer tiene dolores. Y si no, le vienen molestias, ¿verdad? Cambios de pH y de ahí vienen hongos o infecciones, precisamente, o molestias en el riñón o el intestino, o se inflama, o las colitis, después de que son mamás, por cierto. Precisamente porque Dios lo puso en su palabra. Y después maldijo a la víbora. Entonces, el diablo se arrastra. Dios lo que quiere es que vayamos siguiéndolo a Él. Cada quien tiene una función. Sí. Y bueno, más adelante tal vez exhortemos al respecto. De que si la mujer trabaja o no trabaja, de que si es correcto o de que tiene de malo que la mujer mantenga la casa, si ahorita ya está la liberación masculina y femenina. Y estaba yo viendo hace rato un mensaje que decía que un hombre tuvo un bebé. Quién sabe qué tantas cosas se hizo para que según tuviera un bebé, para que él se sintiera que él podía tener un bebé como una mujer. Pero bueno, eso no es el orden de Dios. ¿Sí? Rebelarse contra Dios, que nos va a traer condenación y condenación eterna. Sí, y si usted se muere en pecado, usted no se salva, usted no va a ver al Señor. Sí, eso lo dice su palabra. Entonces, ¿cuál es la conclusión del mensaje? Que sigamos al Señor, que esperemos en su promesa, que creamos en su salvación, primeramente de mí, porque por alguno tiene que entrar la bendición para que una casa sea salva. A veces por los hijos. Aquí en la casa de ustedes, la primera fui yo, ¿sí? Después fue mi hijo, ¿sí? Y ya de ahí vino mi papá, ¿verdad? Mi papá todavía se tambalea, pero mi papá pasó un proceso muy duro, ¿sí? Igual mi hijo y yo, pero cada uno en su dolor. Pero mi papá pasó un proceso durísimo de pruebas que yo he visto incluso familiares de nosotros que murieron y no han podido tolerar el proceso que mi papá pasó. Hace poco murió uno de mis tíos, es un primo, creo que es primo, no sé si de segunda, tercera generación, falleció
Y fue precisamente porque no se quiso someter al régimen que lleva mi papá alimenticio. Y, y no, dijo que no, precisamente porque su ser ve los placeres de la vida, ¿verdad? Y la esposa pues tampoco lo cuidó porque tenían que hacer los cuidados. ¿Y qué pasó? Que murió muy rápido, ¿verdad? Y él ha pasado un proceso muy duro. Ha habido bendición, bastante bendición, pero llevó un proceso. Primero llegué yo y mis primeros años fue muchísimo ayuno, ¿sí? Después fue mi hijo y que de la nada, así un día nada más me dijo, mamá, yo quiero ir a la iglesia contigo y me voy a portar bien, me decía. Yo le decía, pero ¿cómo yo voy? O sea, fue una oración que yo le hice al Señor y Él jaló a Pablo. Y de ahí hasta la fecha, que Juanito todos los días ora, mi hijo, gloria a Dios. Y ya de ahí mi papá lo jaló, mi papá fue con prueba, mi hijo no, pero mi papá sí fue con prueba de enfermedad. Y vino un proceso durísimo de años. Y ya en ese proceso, cuando yo le prediqué, él recibió la palabra, pero tiempo después yo me fui y estaba yo haciendo misiones para el Señor, misiones especiales. Y en ese tiempo fue cuando él recibió y se empezó a congregar. Y vinieron de muchas religiones y de muchas iglesias. Y bueno, ahí donde está, y él se quiso quedar. Y sabemos que hay una promesa, porque Dios dio más promesas para mi papá, que viene otra reforma más para su vida. Gloria al Señor. Si Dios nos lo deja más tiempo, qué bendición. Y pueda él ir hacia lo que el Señor prometió para él. Sí, algo muy bonito. Y ya de ahí, ¿quién sigue? Pues falta mi mamá, ¿verdad? Y mis hermanas, la hermana mayor recibió a Cristo antes de irse a Europa. Ella recibió al Señor. Y bueno, Dios tiene su promesa. Y mi otra hermana dice que se fue a meter a una iglesia evangélica, pero creo que nomás fue a burlarse. Pero pues no sé si oró. Hay personas que han ido a las iglesias a burlarse, oran como juego y repiten todo. Y pasan 2, 3 años y ahí cae la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces toman a Dios a juego, pero Dios tiene un plan. Entonces, pues de toda mi familia ya ha recibido a Cristo, de alguna manera, ¿verdad? Y los que estamos más, que sí fuimos llamados y fuimos escogidos, porque Dios siempre lo dice, fuimos escogidos 2 de esta casa. Ya los que se quieran colar, pues bueno, Dios dirá, pero 2 de esta casa, y la Biblia lo habla, voy a elegir 2 por casa. Entonces, crea usted la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor y esperen en el Señor ese cumplimiento, véanlo con fe. Y me dio otra palabra hoy. Venía yo de hacer unas compras y escuché su voz que me decía, nada va a faltar, nada te va a faltar. Y yo le dije, yo sé que esa voz tuya está hablando a las naciones, está hablando al que te crea. Y eso viene en Salmos 23. Esa es otra promesa. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así faltar en todos, madre, padre, no haya quien te predique, no haya nadie. Está tu pastor, sobre todo pastor, sobre toda autoridad y sobre todo ministro que es Jehová el Señor. Y nada te va a faltar. Pero ¿y cómo si yo no tengo ahorita ni un quinto ni nada y me falta todo? Nada te va a faltar. Esa es otra promesa que la debes de creer, que lo debes de pedir a Él, que nada te falte, que le debes de pedir a Él que salve a tu familia, que le debes de pedir a Él que te dé la paz este tiempo y que no te falte la paz. Año 2021 que está tremendo. Es un año tremendo. Sí, tremendo en problemas, tremendo en juicios, tremendo en asolamientos, tremendo porque el mal está aventando zarpazos de muerte.
Sí, y a mucha gente la ha querido arrebatar de un zarpazo para matarla, precisamente porque sabe el diablo quién trae orgullo, quién trae odio, quién trae envidia, quién está en adulterio, quién está en homosexualismo, en lesbianismo. El diablo sabe, y si está cerca de ellos su salvación, nada más los arrebata de muerte y ya no se salvan. Entonces está atacando severamente, pero de la misma manera Dios está contraatacando por medio de sus siervos, sus hijos, sus escogidos, sus predicadores. Está atacando con mensaje fuerte y está arrebatando las almas al demonio. ¿Sí? Ahora sí que dicho de otra forma, esto es una guerra espiritual. ¿Sí? Pero usted, ¿cómo puede salvarse? Siguiendo a Dios, obedeciendo al Señor. Y dígale con todo su corazón: yo quiero seguirte y obedecerte, Señor. Y Él lo hará. Él te va a salvar. Y Él, si tú no sabes expresarte, si tú no sabes cómo, Él va a poner a las personas indicadas para predicarle a tu familia, para salvar a tu familia. Pero entre tanto, acércate tú a Él, para que todos estén a salvo. No solo para vida eterna, no solo para cuando usted se muera y se vaya de esta tierra, para que en este caminar, en este tránsito, no sabemos hasta cuántos años viva usted o viva yo, estemos a salvo. Amén, estemos en su misericordia y estemos viviendo en su paz, estemos viviendo en su gratitud y estemos viviendo en su plenitud del Señor. Amén. Que así sea. Vamos a orar. Señor, te pido que nos salves, que me salves, que salves a mi familia, que salves mi casa. Te pido que vengas con tu bien. Te pido que me limpies. Te pido, Señor, que me bautices con tu verdad y que me bautices con tu obediencia. Ponme tu obediencia, Señor. Yo quiero obedecer. Dame un nuevo corazón hoy, Señor. Dame un corazón que perdone y dame un corazón que crea. Dame un corazón sensible a tu presencia. Dame un corazón que camine hasta el final en la recta de la salvación. Ayúdame, Señor. Llévame en tu amor. Llévame en tu paz. Ya no quiero cargar tanta pesadez. Ayúdame a estar ligero como un venadito. Ayúdame, Señor, y líbrame. Ayúdame a amar. Y si no sé amar, enséñame a amar. Y pon amor en mí, porque no tengo amor. Si no te conozco, no tengo amor. Dios es amor. El que no le conoce no tiene amor, aunque diga que lo tiene. Y una cosa es el placer sexual o la atracción hacia una persona porque es bonita, ¿sí? Que es una impresión física. Es muy diferente de amar a una persona. Amén. Gloria a Dios, Padre, que así sea. Y en el nombre de Jesús yo los bendigo a todos, a los que nos están viendo, a los que nos ven por primera vez. Sigue la página o dale like como quieras. Síguenos para más. Los bendigo a todos. Bendigo a los nuevos seguidores. Bendiciones en verdad a todos. Doy gracias a Dios. Y le pido que siga impactando corazones, porque es Él el que les habla a través mío. Y que Él haga lo que Él quiera con la vida de ustedes y con la vida mía también, con la vida de mi familia. Le entrego nuevamente al Señor y que pasen buenas noches, que así sea y que tú y toda tu casa sean salvos en el nombre de Jesús. Buenas noches. Amén.